gracias. Una vez más con ustedes en esta sesión de este proyecto, este programa para Cristo que se llama Pregúntale a tu hermano, Ask Your Brother. Una vez más con ustedes aquí el muy destacado Víctor Miguel Rivera y Pastor José Nolasco con ustedes en este día. También tenemos con nosotros varios que están en vivo. We have several of you who are with us today live. We start the first half hour in Spanish and then we go to English. Yes. Estamos dando instrucciones para los que están en vivo. Estamos diciéndoles que también la primera media hora de la sesión es en español y después en inglés. So, por favor, no se la quieren perder. Y queremos empezar en este día con dar un agradecimiento a Todo para Cristo Radio y a todos aquellos que en esta semana se han comunicado con nosotros, ya sea personalmente, por internet, por correo electrónico. Es un gran ánimo en el Señor Jesucristo poder saber que estamos conectados y que estamos, como dice la Escritura, como el hierro que afila el hierro. So, muchas gracias, sigan contactándonos, sigan por favor dándonos sus preguntas para poder estar una vez más avanzando en esto de Pregúntale a tu hermano. Bueno, Víctor, mira, tú nos vas a ayudar a salir de aquí. Antes de lanzarnos muy profundo, todo esto, la pregunta de este día es, pastor, evangelista, amigo, hermano, dime, ¿puedo yo estar noviando con alguien que está fuera de la iglesia? Y es buena pregunta para algunos, ¿eh? Yeah. Pero antes de contestar eso, vamos a primero desempacar algo y luego regresar, porque sabemos que todas las contestaciones a nuestras preguntas se encuentran en la Biblia. So, Víctor, cuéntame, tú como una persona que es, bueno, yo iba a decir un poco, pero bastante más joven que yo. Dime, en tu caso, ¿es algo que tú escuchas en los círculos donde tú has estado? Personas que se hacen la pregunta, ya sea alguien que tiene mucho tiempo, nacido en casa evangélica, o alguien que recientemente entra al evangelio, pero se llega al punto donde quiere estar buscando, o sea, ese cónyuge, potencialmente esa novia, y hace la pregunta, ¿puedo buscar a alguien? Yeah. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Casi siempre. Casi siempre es Casi siempre es la primera pregunta. O sea, es algo que yo creo que muchos, como usted dice, que están en el evangelio, quizás son nuevos o quizás han crecido toda su vida. Esa es una pregunta que sale mucho, honestamente, casi cada vez. Y mira, yo me recuerdo una vez algunas de las chicas de la iglesia, hijas de buenos amigos de mi esposa y mío, en una ocasión estábamos hablando medio de eso, ¿no? Y aunque no lo crean, el hermano Nolasco aquí tiende a ser un poco vacilón. Y se me ocurre decir, ay, pero muchachas, ¿por qué siempre andan ustedes mirándolos de afuera? Les dije, pero ¿a poco no hay bastantes chicos aquí dentro de la iglesia? Y una de ellas me dice francamente, me dice, sí, hermano, dice, pero aquí adentro hay puros feos. Yeah, he escuchado eso también. Bueno, ¿y eso lo dicen nomás las muchachas o también los muchachos? No he escuchado eso mucho de los muchachos, okay. Honestamente. Siempre es, sí, guapas, bonitas y todo, pero lo escucho mucho de adultos. Interesante, ¿verdad? Y es interesante porque yo creo que, pues me imagino que en la estación de vida que estás tú y el tipo de tus amigos, generalmente pues están en una etapa donde están buscando hacia su futuro, sí, con su educación, su relación con el Señor y diferentes formas. Y obviamente una de las formas muy importantes, una de las áreas muy importantes es con quién me voy a ligar, con quién me voy a juntar. Sí. Y ya ves en inglés el dating, ¿verdad? Tienen dating apps, tienen todas esas cosas que te ayudan según a poder comunicarte con personas. Pero en sí, para mí siempre es interesante que como que cuando hablamos de eso o tocamos ese tema, pienso que se nos olvida que hay un tema más amplio que se debe de tocar para poder contestarlo. Sí, ok. Bueno, vamos a estar platicando. Queremos oír más de tus experiencias, Víctor. Eso nos vas a ayudar. Pero empecemos aquí. Mira, voy a leernos una escritura. Vamos a ver 2 Corintios 6:14. En esta escritura, se me hace que la tengo en Reina Valera 1960. Si eres más moderno, no te disgustes. Nuestro Señor es el mismo hoy y por siempre.
Pero en esta versión me gusta un poquito de cómo lo dice, aunque para algunos de nuestra etapa se nos hace difícil porque hay palabras que ya no utilizamos tanto, pero dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y es interesante porque yo creo que muchos cristianos en cualquier situación, cuando estamos hablando de poder establecer algún tipo de relación, no nomás una, digamos, romántica potencialmente, inmediatamente se van ahí, inmediatamente como que los santos de los años pasados siempre dicen, no, ustedes no pueden juntarse porque ¿qué tiene que ver las tinieblas con la luz? ¿Y qué tiene que ver? No puede ser que Cristo se junte con el diablo, ustedes son especiales, ya están lavados, están limpios, tienen que mantenerse de todo eso. Y yo pienso que tienen mucha razón, o sea, lo que quieren ellos decir es algo muy especial y es una realidad. La Biblia en diferentes lugares en el Nuevo Testamento nos dice, o sea, que el que es de Cristo se purifica, se limpia, se mantiene, ¿verdad? Para poder ser utilizado el Señor. Pero lo que también entendemos en esto es de que Pablo estaba hablando sobre una situación específica. Él estaba hablando de no ligarse, de no juntarse. Y es muy importante entender porque uno de los ejemplos que se utiliza es de Deuteronomio 22. Y en esa escritura, lo que está diciendo la escritura en el Antiguo Testamento, está dando instrucciones el Señor, que cuando se está haciendo el trabajo afuera, que se está rompiendo la tierra para preparar una siembra, que no se podía juntar, por ejemplo, un asno con un buey. No se podían juntar. ¿Por qué? Porque son animales muy distintos y tienen temperamentos muy distintos. La fuerza y el potencial de ambos es muy distinto y lo que tendía a pasar en una forma muy práctica eran dos cosas. Número uno, siempre cuando se hacía esto salía uno de los dos animales dañado y segundamente el trabajo nunca salía bien, es decir, tenían que hacer una zanja bien directa pero salía toda chueca, salía más como una S que una L. Entonces no era práctico y era uno de esos mandamientos que tenía más significado que nada. Ahora, a eso es lo que está dando a entender, o sea, dando una visualización Pablo cuando nos da a entender cuando hablamos de relaciones. Ahora, curiosamente, yo pienso que mucho cristiano tiende entonces a querer decir, entonces ahí está, nunca debes de juntarte con ninguna persona que no sea cristiana, porque ¿qué tiene que ver la oscuridad con la luz? Pero lo curioso es de que si estamos mirando aquí, tuviéramos que regresar a su primera carta de Pablo, primera de Corintios 5, y primera de Corintios 5, Pablo en realidad da mejor entendimiento de quién está hablando cuando él está refiriéndose a lo inmundo. Y fíjense, fijémonos juntos, en primera de Corintios capítulo 5, Pablo está hablando una vez más de lo inmundo. Y le está previniendo a la gente, le dice, os he escrito por carta, es decir, anteriormente, los que estudian la Biblia dicen que tuvo que haber una carta antes de esta que nosotros no la hemos tenido para poner aquí en el canon, pero sin embargo esta carta vigente dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Es decir, más bien, sigamos, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aún comas. Ok. Aquí está donde estaba yendo Pablo interesantemente. O sea, él no tanto estaba hablando de los del mundo, aunque de la inmundicia él no quería participar. De lo que él estaba hablando es que teníamos que tener mucho cuidado viendo salido de las tinieblas y entrado a la luz, a no regresar para atrás. Y en Corintio se da a entender por medio de los teólogos, y me encanta, Pastor John MacArthur, un buen pastor, en una de sus muchas prédicas sobre esta porción de la escritura, daba a entender que en Corintio había varios problemas.
varias polémicas. Una de las polémicas era de que verdaderamente había una mezcla, o sea, ahí había una sopa, pero terrible de tinieblas. Y lo que pasaba es que en primer lugar habían aquellos que estaban juntando, uniendo religiones. Por ejemplo, querían que el cristiano se juntara con todavía la ley judía, pero también habían unos más allá que eran falsos profetas, se decían profetas, como en este día también hay gente que se dice profeta, y esos ventados profetas tendían a querer no nomás juntar el cristianismo, el judaísmo, pero también querían juntar el paganismo, y querían que el cristiano estuviera, como quien dice, con un pie adentro y un pie afuera, un pie en la religión y otro pie dentro de las tinieblas, todavía con la idolatría y todas las cosas que se pasaban. En Corintios era muy entendido, era una práctica que había prostitutas de templo, ¿ok? Y no vayan a creer que solamente había prostitución de mujer, porque también había de varón. Entonces era una mezcla terrible, y lo que Pablo está diciendo en primer lugar es que no se junten, no se unen, no se liguen a alguien que verdaderamente no está con el mismo yugo, es decir, no está caminando en la misma luz. Entonces allí hay diferentes cosas que podemos hablar. El peligro aquí entonces, lo que pasa en veces es que los cristianos deseando, yo creo que deseando muchas veces guardarse para Cristo, ser puros para Cristo, muchas veces se meten a decir, bueno, entonces eso quiere decir que nunca queremos tener interacción con alguien del mundo. No podemos, es inmundicia. Y nunca vamos, inclusive hoy cuando vaya de compras ya nunca voy a ir a una marqueta que no sea dueño un cristiano. Y cuando compre mi aseguranza de vida, mi aseguranza de auto, no lo voy a comprar al menos de que sea un cristiano. Y cuando compre mi casa, tiene que ser el agente también cristiano. Ahora, yo creo que sería bueno si tenemos esas oportunidades y conexiones, pero no pienso que siempre es lo más saludable. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, Pablo también era el mismo que decía que él se había hecho todo para con todos. Decía, con el judío se hacía como el judío, aunque no bajo la ley, decía, pero bajo la ley de Cristo. Y decía que para el que era débil, él se hacía débil. Es decir, si nos fijamos en Mateo, cuando está cerrando Mateo el Evangelio, y Jesús dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y cómo vamos a ser discípulos de todas las naciones si nos rehusamos aún juntarnos o ver a la gente que está en tinieblas? Entonces, ahí es donde tenemos que verdaderamente entender el contenido y el propósito. El propósito nuestro en este mundo, miren, si Cristo hubiera querido que estuviéramos 100% santos, pues Él nos podía salvar e inmediatamente transportarnos al cielo. Pero hecho que no hizo eso ni con los discípulos con quien ellos caminaron con Él, ni con nosotros, quiere decir que Él tiene planes con nosotros aquí en el mundo y que Él quiere que nosotros podamos representarlo aquí en esta tierra sin entrar a la inmundicia. Entonces ahí quisiera estar un poquito allí y luego cerramos con contestar la pregunta, ¿ok? ¿Y cómo lo ves tú, Víctor? Porque te recuerdas, tú nos habías compartido un testimonio cuando recién tú estabas buscando conocer a Cristo y el rechazo que recibiste, por lo menos en una ocasión y posiblemente más de una ocasión. ¿Qué se te viene a la mente cuando estamos mirando esta distinción? Que es verdad, no andes en la inmundicia, en esto y lo otro, pero no tanto decir nunca te juntes con alguien que no conoce de Cristo, sino que no participes. Y especialmente en el caso de evangelizar, por ejemplo, nuestros familiares, seres queridos, los de la vecindad. ¿Qué tipo de ideas se te vienen a la mente en esto? Pues bueno, empezando, acepté a Cristo a los 18 años de edad y para mí fue que el Señor me llamó de rápido, fue como un cambio un poquito pues rápido, no sé mi experiencia, pero yo dije, una de las primeras cosas fue ese tema de con quién me voy a casar, pero desde que acepté a Cristo yo dije, ahora mi vida tiene un trabajo que hacer aquí, ahora yo sé lo que voy a hacer,
Yo sé a qué me ha llamado el Señor y yo dije, el matrimonio es como una pareja o sea, yo lo pensaba así y tenemos que estar corriendo hacia la misma meta. Yo dije, entonces yo quiero a alguien que yo le voy a ayudar, ella me va a ayudar y juntos vamos a, pues donde vaya Dios, nosotros nos movemos. Y el trabajo que Dios nos tiene que hacer, nos va a dar. Yo siempre así pensé en ¿cómo se dice? Obvio, tiene que ser cristiana y todo, y llamada, y así. Pero, de la parte de ser evangelista, todos mis amigos todavía éramos muchachos de la calle, pues, de muchas cosas. Pero, entre ahí, obvio, tenía amigas y todo, y es bien fácil pensar o mirar a las amigas y todo y decir, wow, like, me gusta o algo así, you know? Pero el Señor me protegió en esa forma, pero yo sé que es fácil enamorarse con cosas del mundo y con personas que no siguen al Señor y todo eso. Pero para mí, yo creo que siempre tuve esa meta en mi mente de decir, yo puedo salir con los amigos y todo. El punto de yo salir era para evangelizar y tener tiempo con ellos y enseñarles que los cristianos no los van a rechazar, cosas así, right? Pero para ya hablar de una relación, de casarme, de tener una familia, de tener hijos y todo, yo dije, pues con las que yo conozco, que no saben de Cristo, no, para mí, o sea, nadie me tuvo que decirme a mí. You know what I mean? Porque muchas veces... interesante, o sea, nadie te tuvo que decir. Y generalmente se les tiene que decir. Sí. ¡Wow! ¡Qué bendición! Que en tu caso no. Es la cosa que el Señor ha sido bueno. Es la cosa porque nadie me tuvo que decir, o sea, yo lo sentí. Para mí era algo lógico. Y fíjate, se me hace interesante. Y yo entiendo, en veces hay argumentos. Yo pienso que tú has tenido amigos o conocidos que ha pasado esto. Quizás nacieron en el evangelio, estuvieron en iglesias desde pequeños y llegan a ese punto donde están buscando para noviar y empiezan a buscar fuera. Y en veces las justificaciones que dan, y yo entiendo, es verdad, miren, dicen, pero es que en veces las muchachas de afuera son aún mejor que las de adentro. Y yo pienso que en eso califican, es decir, son más de integridad, son personas que respetan a su madre y a su padre, están estudiando, están buscando carreras, son positivas y en veces dicen, y digo que lo dicen con sinceridad, no lo hemos visto dentro de la congregación donde yo estoy. Y digo, ¿te ha pasado a ti que alguien te haya dicho eso? ¿Y cómo les contestamos? Pues honestamente en mi experiencia, yo también he conocido gente así que you know, va a la universidad y todo y se comportan bien y no dicen malas palabras y todo. O sea, una vida moralmente, yo creo, si podemos decir así, recta y todo. Sí. Pero me recuerda de una experiencia que tuve porque conocí a alguien, a una muchacha, obvio, y ella tenía un hijo y era bien trabajadora y todo, iba a la escuela y todo, y yo dije, hey, yo no he conocido a alguien así en la iglesia, right? Eso me pasó a mí, pero antes de que yo pude imaginarme cosas o pensar en, hey, y si le invito a un café o algo, you know? Antes de eso, de esta persona salía como blasfemia, salía como... O sea, todo estaba bien, fine, perfect. Pero de repente, lo que está dentro del corazón sale. Y yo dije, oh, man, like... you know what I mean? No sé si me estoy explicando, pero... complicada la situación, ¿verdad? Y te diría, sí, yo he escuchado de muchachos y muchachas muy sinceros que pueden decirlo y sabes que es verdad. Yo he conocido gente que uno pudiera decir no salva del mundo, si la quieres decir así. Aunque en realidad no se debe uno parar mucho el cuello, porque en realidad uno también salió del mundo. No hay persona que viene a Cristo que del mundo no nos sacó. Pero bueno,
Y yo he escuchado que hay gente del mundo que tienen más rectitud, más moral, más todo, o sea, son personas más rectas, Sí. buenos con los animales, Sí. buenos con el medio ambiente, buenos aún con otras personas, dadivosas, van y dan de comer a los que están en Skid Row o algo así. Entonces dicen, pero entonces, si esta persona es tan así, ¿por qué no puedo yo? O ¿por qué no sería bueno que yo la haría? Entonces, una vez más, a lo que voy es que hay un principio más grande, que cuando ya se toca de ligar en la, digamos, de la forma más íntima posible, allí, si el yugo no es igual, la base no es igual, Jesucristo para nosotros, no vas a poder tener un resultado positivo. Sí. Ahora, antes de, como quien dice, empezar a cerrar la operación, también se me viene a la mente que esto puede aplicarse a otras relaciones muy importantes. Por ejemplo, entonces aquí alguien pudiendo escucharnos pudiera decir, ay, qué bueno, quiere decir que mi esposo, cuando yo vine a Cristo ya estaba casado o casada, mi esposo o mi esposa no es creyente, ahora puedo yo apartarme de ellos porque verdaderamente ellos no son salvos y no tienen el mismo yugo. Ah, pero detente, ¿por qué? Porque también Pablo, tocando ese tema, le estaba dando a entender a los casados, 1 Corintios 7, del 12 al 13 y el 16. La realidad es que allí, por medio del Espíritu Santo, Pablo dice, miren, si la persona está con alguien y llegó a Cristo ya casada, y esa persona no es salva, pero si ella desea estar, es decir, está de acuerdo, que no deben de separarse. Dice que si se separan, debieran de quedarse sin casarse. Al no ser que fallezca la persona, entonces en ese caso sí, si ella está libre para casarse dentro del Señor. Pero regresando al tema, dice, no, ¿por qué? Porque uno no sabe si por medio de la relación, si yo doy buen testimonio, yo estoy en esa situación, por medio de mi oración, mi buen testimonio, si mis chicos van a la iglesia conmigo, ellos son salvos y también uno no sabe si Dios va a utilizar todo esto para alcanzar ese cónyuge, esa cónyuge que no conoce de Cristo. Entonces allí Dios dice, si llegaste a Cristo en esta circunstancia y la persona está de acuerdo, no es necesario que la dejes. Claro, estemos orando, estemos buscando, porque la realidad es de que no tenemos la misma base y siempre van a haber choques si aún cuando la base es la misma, el yugo es el mismo. Dice bien mi abuela, en paz descanse, dice, en un sombrero no caben dos cabezas. O sea, en realidad es difícil, dice, cada cabeza es un mundo. Y son realidades, son refranes que no son escrituras, pero le dan al clavo en la cabeza, de que cada uno es distinto, y precisamente por eso necesitamos nosotros estar en esa misma fundación de Jesucristo, y más en cualquier relación donde vamos a ligarnos íntimamente, ya sea estamos hablando físicamente, emocionalmente, espiritualmente. También se me ocurría que esto se puede aplicar también. Por ejemplo, yo quiero lanzar un negocio y digo, yo puedo hacerlo, pero tengo una persona que dice, hey, yo tengo la plata, tú tienes la idea, yo te ayudo a lanzarlo, nos hacemos socios. Yo pienso que muchas veces es genial y es algo muy bueno, pero ¿qué pasa si tenemos diferente base y no es el mismo yugo? ¿Por qué digo eso? Que si esa persona no tiene problemas de integridad. Digamos, si vamos a vender un producto y el producto no es tan efectivo, pero a él no le molesta mentir o poner en el Facebook o en el YouTube, decir, oh, este es el mejor producto, nunca hemos tenido un problema, y sabiendo que sí. Entonces ahí es donde te vas a poder meter en problemas si no tienen el mismo yugo, aún hablando de una relación, digamos, de negocios. Pero muchas veces sabemos que tocando el tema de donde nosotros ganamos nuestra plata y todo eso, tiene mucho más que ver que nomás la plata. Tiene que ver con relaciones, con personas. Sin embargo, si la persona es de integridad, si se pudiera llegar a un acuerdo, yo pienso que la persona puede orar y a lo mejor sí se puede hacer socio, pero el punto siendo es de que en cada una de las relaciones que son importantes en nuestras vidas, siempre es esencial que no nos metamos a un yugo disparejo. Ahora, entendiendo eso, pudiéramos empezar, como quien dice, a contestar la pregunta. Diría la persona que está escuchando, dice, pero estos hermanos ya tienen rato hablando y yo les hice solo una pregunta: ¿puedo yo salir con alguien que está fuera de la iglesia?
¿Por qué no puedes nomás decir sí o no? Porque en realidad es muy profundo la Sí. realidad esta. Y esto va a verdaderamente tocar muchas áreas de tu vida. Y es por eso que queremos estar ciertamente seguros que tú entiendas el principio mayor para poder contestar una pregunta tan directa. Empecemos a cerrar. ¿Cuáles son tus ideas basadas en lo que hemos platicado? ¿Puedo yo salir con alguien fuera de la iglesia? No, pastor, como dijo, no es algo, es algo, como se dice, más profundo. Pero le contesto para mí. ¿Puedo contestar por mí? Por mí yo digo no, ni lo voy a pensar. Eso no es decir que solo porque la persona es cristiana, ya vamos a, ya se puede todo. No, Correcto, no solo porque es correcto. cristiana la persona vamos a, no importa, ok. Es que yo sé que tengo llamado de Dios y todo. Yo sé lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer en el ministerio y todo. Así que para mí, no es que yo diga, estoy buscando nada. No, yo digo, el Señor me va a guiar y todo. Pero para mí es algo que no es opción for me. O sea, yo es como le he dicho a un amigo, le he dicho, y algo salió de mí, yo creo que el Espíritu Santo me dio, pero dije, la valentía de una muchacha, o si las muchachas están pensando en hombre, pero para mí yo digo, si la valentía de la muchacha me recuerda de Ruth, de Esther cuando entró y su lealtad, así se dice, me recuerda de Ruth, o su devoción, me recuerda de María, la hermana de Marta, o su obediencia, me recuerda de la Virgen María. Todas estas cosas yo dije, si no me recuerda estas cosas, yo dije, pues es mejor no. Y no, y fíjate, ese yugo es muy específico, ¿verdad? Yeah. Pero yo creo que hay mucho valor en saber que el yugo tiene que ser igual para que podamos avanzar juntos. Yeah. Desde los Salmos y Proverbios dice que cuando dos caminan, no es posible caminar juntos si no están en acuerdo. Yeah. Si yo digo, vamos a la izquierda, tú dices, vamos a la derecha, no va a funcionar. Y en la mayoría de las veces, cuando estamos hablando de relaciones de alguien que está dentro de la iglesia con alguien que está afuera, yo he visto casi nunca funciona. Yeah. Y no porque las personas no sean buenas o positivas, francamente, o porque no hay amor. Sabes que yo de broma, cuando me dice un chico así joven, como de edad, me dice, pastor, ¿usted qué piensa? ¿Puedo yo salir con fulana de tal, aunque ella no sea salva? Y le digo, lo primero que le miro los ojos, digo, hey, dime la verdad, ¿es guapa? Y los gays luego, no, sí, porque yo entiendo, si es guapa la posibilidad más alta que no importe lo que te diga el pastor, vas a hacerlo. Y viceversa, si la muchacha pregunta. Pero después de que nos reímos un poquito, digo, mira, esta es la realidad. Esta persona es bella persona. Y si ella verdaderamente es para Cristo, a ti te conviene mejor esperar hasta que tú estés seguro o segura de la fe genuina de ellos. Antes de establecer una relación que, si la entendemos bien, nos debe de guiar hacia el matrimonio, que en los votos que hacemos dice hasta que la muerte nos separe, no hasta que nos matemos, ¿okay? Porque es otro tema para otro día. Dice hasta que la muerte nos separe. Y si no podemos hacer con integridad ese voto, saber que nos vamos a ligar en cada nivel, y principalmente espiritualmente, emocionalmente, digamos intelectualmente y también físicamente, es mejor que no. Y este principio de no ligarnos con las cosas disparejas nos ayudará en todas las relaciones, incluyendo la de si puedo salir con alguien dentro o alguien de afuera de la iglesia cuando yo estoy adentro. Ok, bueno, pues se nos está acabando el tiempo en la sesión de español, pero Víctor, por favor, ora por nosotros, por aquellas personas que están buscando esta contestación. Sí, Señor, te doy gracias de nuevo por otro nuevo día que nos has dado, Señor. Otra vez le doy gracias, Señor, por esta plataforma que tenemos de poder estar en el radio y podemos estar en vivo en diferentes plataformas a la misma vez, Señor. Y
otra vez pido que esta plática que hemos tenido el pastor José y yo, que ha podido edificar a su pueblo, Señor, que la gente que nos esté viendo, que ellos tengan esa misma pregunta o más preguntas, y que, Señor, por tu espíritu podemos ir profundo en estas cosas y en estos temas, y poder dar una palabra o compartir algo que es de su espíritu. Y, Señor, otra vez pido que estas palabras, estas conversaciones lleguen a los oídos que tengan que oírlo. Te damos gracias por este radio, por TPC Radio, Todo para Cristo Radio. Te doy gracias por la pastora Pleites y esta plataforma, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues los amamos mucho. Gracias por acompañarnos. En unos pocos momentos regresamos con nuestra sesión en inglés.